Bueno, muy buenas tardes a toda la gente que habitualmente nos sigue aquí en AES Alambrar la Salud Mental, en este programa que siempre estamos trayendo aquí a la conversación distintos temas, ¿cierto? Y bueno, agradecer, como siempre habitualmente solemos decir a toda la gente que nos sigue. Ya tenemos más de 10.000 seguidores aquí en esta plataforma y que esperamos seguir creciendo, y de eso se trata, poder compartir nuevas experiencias en salud mental. Eh, el día de hoy, en particular, vamos a hablar de un tema, como anunciamos, que lleva por título Salud Mental y Migración. ¿Ya? En particular, salud mental y migración es un tema tan amplio como actual en todo lo que tiene que ver los procesos sociales que están ocurriendo hoy en día. Para hablar de este tema, que era un gran pendiente en nuestro programa, invitamos a una persona que tiene una opinión desde su propia experiencia, desde su propio trabajo, sus propias reflexiones respecto al tema de salud mental y migración. ¿A qué nos referimos en particular? Estamos aquí con el doctor Emmanuel Monpoint, que está acá junto a nosotros. Emmanuel es médico cirujano, que también ha realizado un posgrado en salud pública y planificación sanitaria, y actualmente está como coordinador general del espacio de reflexión Haití Chile. Así que agradecerte, Emanuel, por tu presencia, y bueno, tendremos mucho que conversar en esta hora aproximada de conversación, y quizás comenzar, como siempre decimos, este título tan general de salud mental y migración que te despierta, y por ahí comenzar este viaje. Bueno, primero saludarles a ustedes y a todos los que nos están siguiendo en las redes sociales y agradecerles por la invitación, primero, y segundo, por el interés puesto en ese tema y el aporte que significa ese tipo de conversaciones o de conversatorios, de discusiones sobre temas tan relevantes para nosotros, para la sociedad chilena y para el mundo entero. Y para mí es un honor poder estar acá con ustedes y poder ser partícipe de esa gran discusión que ya ustedes a su manera están contribuyendo a poner sobre la mesa, y con tal de que todos, entre todos, veamos cómo podemos encontrar algunos elementos de respuesta. En tal sentido, tú hablas como una relevancia actual a nivel mundial, ¿cierto? A nivel mundial, a nivel mundial, pero en el caso chileno, cada día se está haciendo un poco más notable, más visible y más necesario, o más necesario que nosotros lo tomemos en cuenta, con tal de contribuir de la mejor manera en mejorar la calidad tanto de la atención que se le está brindando a los pacientes, usuarios, etcétera, como también en impactar de forma muy positiva sobre la calidad de vida de ellos, de todos nosotros que habitamos esta larga y angosta tierra que es Chile. Uno podría pensar, por ejemplo, hablamos de salud mental y uno dice, ya, el tema de la migración, alguien que viene a nuestro país, por ejemplo, de otro país, hay aspectos económicos, aspectos de educación, vivienda, etcétera, sociales, ¿cierto? Culturales, y uno dice, ¿salud mental es otro tema aparte o tiene que ver con todo lo anteriormente que dijimos? ¿Cómo se podría empezar a vincular eso? Lo que pasa es que yo personalmente no solamente veo a la salud mental como parte inherente de todo lo que hacemos en toda su multidimensionalidad, sino a la salud misma. Porque mi visión personal, desde cuando yo estaba en la facultad, en la universidad, era tratar de entender salud más allá de medicina. Recuerdo haber hecho una publicación hace poco en Facebook que decía, entre medicina y salud, elegiría la salud porque tengo la sensación de que la salud se acerca más a las necesidades humanas que la medicina. Es decir, que cuando hablo de salud, o ya sea salud mental, etcétera,
yo lo veo como una necesidad inherente a nuestra condición de ser humano. No como un fin, obviamente, sino como un medio, pero cuando hablo de salud o salud mental, yo lo veo todo. Veo, tal como lo dijiste ahorita, la cultura, lo social, la sociedad, la política, la economía, todo ello. Y al final, cuando uno en realidad se pone a analizar y a ver o a tratar de abordar el tema desde un punto de vista macro, lo abarca todo. Incluso hay un gran salubrista que lo dijo, Virchow, él dijo que hacer salud pública, pero yo saco la pública para que hacer salud o hablar de salud, hacer política es hacer salud a gran escala. O hacer salud es hacer política a gran escala. Es decir, que cuando hablamos de salud, salud mental, de lo que sea, estamos hablando de todo. O sea, en algún momento, por ejemplo, acá en Chile, se habló mucho de cómo empieza a llegar muchas personas desde el país de Haití en particular y empiezan a preguntarse, bueno, ¿cómo podemos dar un espacio para que las personas puedan desarrollarse acá en nuestro país con un lenguaje distinto y empiezan a descubrir que también tienen otra manera, al parecer, de ver la vida, otra cosmovisión en tal sentido? Y muchos equipos de salud empiezan a preguntarse, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? De verdad. Y es una muy buena pregunta. Esa pregunta tiene dos subdivisiones o dos partes muy interesantes. Es que es una pregunta que cada día o todos los días tenemos que luchar para ver cómo vamos a ir encontrando elementos de respuesta. Y segundo, es que una pregunta que nunca vamos a encontrar una respuesta definitiva a ella. Y eso para mí lo torna aún más interesante, aún más bonita la pregunta. Pero también eso significaría sobre todo la preocupación de los profesionales chilenos por cómo van a integrar a esa nueva ola migratoria, a esos nuevos migrantes, tanto al sistema sanitario como a todo lo que conforma la estructura organizacional del país, porque acuérdese de que cuando hablamos de salud estamos hablando de todo. Eso denota en cierta medida un gran interés por incluir al otro, y eso le hace bien tanto a Chile como a la salud del país como al mundo. Es decir, que esa preocupación por ver cómo vamos a integrarlo, cómo vamos a hacer para que ellos se sientan bien y cómo vamos a hacer para que la atención que le brindamos sea una atención con pertinencia cultural, y cómo vamos a hacer, eso implica también, aunque a veces no de forma tan evidente, implica preguntarse cómo voy a hacer para que el otro se sienta en casa. ¿Cómo voy a hacer para que el otro se integre? ¿Cómo voy a hacer para que el otro se sienta ser parte inherente de su nueva sociedad de acogida? Y eso es hablar de integración sociocultural. Y no se puede hablar de salud mental en el contexto de la migración sin poner énfasis sobre la integración sociocultural. En tal sentido, yo podría pensar, se habló mucho tiempo, muchos años acá en Santiago y en Chile, que llega mucha gente de Perú. Sí. También mucha gente de Colombia, por ejemplo. O bolivianos. O también. Con el corralito argentino. Argentinos también, que hubo ahí una crisis económica. En tal sentido uno podría pensar, o yo en particular comparto mi punto de vista, parece que cuando empieza a llegar mucha gente a Haití, también algo empieza a impactar aquí a la gente en Chile, porque hay una cosa súper práctica como el tema desde el lenguaje, a que pareciera que empiezan a aparecer el tema de la salud, de salud mental. Tú hablaste de cosmovisión, que habrían diferencias notorias entre un concepto y otro. ¿Qué podrías hablar de eso? Yo creo que con respecto a esa pregunta, yo creo que hay varias características propias a la migración haitiana en Chile que le hace ser más, ¿cómo diría yo? Que le hace ser más visible. La primera característica es que es racial, si me permite la palabra, sí. Es decir, entre comillas. No me gusta mucho hablar de raza, etcétera, pero para que nos entendamos. Es racial, es decir, que es física la característica
y se nota la diferencia. Es como yo en Finlandia, por ejemplo, en una sala de cine, en medio de muchos blancos con ojos azules, obviamente puede ser muy visible. Contraste, sí. Eso es lo primero, el contraste se ve, se nota. Segundo, el idioma, como bien lo mencionaste. Pero también yo creo que, si bien no es una característica de la migración haitiana, pero es que Chile, como país o como sociedad, no estaba tan acostumbrada con ese tipo de migración. Porque yo creo que dentro de todas las categorías migratorias, de todos los grupos migratorios o de todas las comunidades migratorias que hay aquí en Chile, nosotros los haitianos somos los que menos cosas tenemos en común con Chile, empezando por el idioma, el color de la piel, si bien no, este último tal vez no vaya a parecer tan importante o tan relevante al momento de hablar de la integración en un contexto más humanista, pero sí es muy relevante en el contexto de la salud pública, de la salud mental. Y también otra característica es que venimos de un país cuya organización estructural o cuya organización estructural de la sociedad se diferencia mucho con la organización estructural de la sociedad chilena. Es decir, que tenemos muy pocas cosas en común con Chile. Y eso no solamente nos hace ser más visible, sino también tiene sus repercusiones en cuanto a la salud mental, sobre todo para el migrante. En este contexto, en este caso, el migrante haitiano. Siendo tantas las cosas que, como por ejemplo, habría que considerar en términos de la salud mental, respecto a distintas líneas que habría que considerar y pensando en los equipos de salud, por ejemplo. ¿Por dónde empezar? ¿Qué cosas se debiesen considerar, tú podrías decir, desde la experiencia de Haití acá en Chile? Acá en Chile. Sí. Mira, yo creo que es relevante que antes de entrar directamente a la pregunta, enfatizar sobre algo bastante interesante que tiene que ver con relación médico-paciente, relación profesional-usuario, etc. ¿Ya? Es tratar de luchar en contra de esa verticalización crónica de la relación médico-paciente, tanto entre chilenos, entre nicaragüenses, entre norteamericanos, entre franceses, pero con la diferencia de que en cuanto a la relación entre un profesional de la salud y un migrante, sobre todo si es un migrante proveniente de un país muy, muy pobre, etcétera, esa relación vertical se agudiza, se extrema. Más que en Haití, yo creo. ¿Por qué? Porque implícitamente o inconscientemente se tiende a creer que frente a tal grupo, a tal categoría de migrante, yo soy superior o yo soy inferior. Lo dije bien, estoy hablando del profesional. Sí. Es decir, que probablemente el profesional vaya a decir, y una de las razones por las cuales yo le mencioné antes de que empezara el programa, que hay que evitar caer en un relativismo cultural exagerado y a la misma vez en un determinismo cultural exagerado o agudizado. Es decir, que probablemente el médico o el profesional de la salud chileno, al verse ante tantas dificultades para poderse comunicar, pero estoy hablando de una comunicación efectiva, no hablar, comunicarse con el paciente haitiano, tienda a relacionar todo lo que pasa, lo que suceda o lo que pase con ese paciente con su cultura. Y eso hace daño. Tú dices que hay un extremo ahí de relación. Un extremo, obviamente, porque como que hay muchas dificultades, probablemente eso vaya a provocar, y tengo algunas anécdotas, que el profesional tienda a creer, no tanto creer, sino a refugiarse en el determinismo cultural para explicar todo lo que pasa con el paciente que tiene al frente, pero no solamente en salud mental, sino pasa también en cualquier tipo de atención sanitaria.
Pero también, para entrar directamente en la pregunta que me hizo, es que hay muchas cosas que tomar en consideración al momento de, desde mi punto de vista, tratar con el paciente haitiano. Primero, hay cosas que tienen que ver con la migración de por sí, independientemente de que sea haitiano o no, porque la migración de por sí ya hace rato que es considerado como un determinante social de la salud. Aquello no significa que el ser migrante se relaciona o se correlaciona directamente, sí o sí, como dicen acá, con que te vas a enfermar, no, sino que la migración de por sí, no el fenómeno migratorio, no es la migración, viajar, venir a otro país, sino el fenómeno, perdón, de por sí, con todas las dificultades que entraña, con todos los limitantes, con todas las barreras, tanto lingüísticas, económicas, institucionales, etcétera, lo convierte en un factor de riesgo para la salud. Segundo, porque por las diferencias culturales que suele haber entre la sociedad receptor y la sociedad y el inmigrante. Claro. Yo creo que lo hubo con los argentinos, tal vez no tan agudizado como en el caso de los haitianos, lo hubo con lo peruano, tal vez no tan agudizado en el caso de los haitianos. Pero en lo que respecta a los haitianos, de forma directa o específica, yo creo que lo más relevante, hay muchas cosas, pero lo más relevante, lo primero que mencionaría sería partir desde la premisa o partir desde la evidencia de que nuestra cosmovisión se parece más a la cosmovisión mapuche, no es lo mismo, no es la misma, no es lo mismo, claro, pero se parece más a la cosmovisión mapuche, según lo que me han contado, no tengo mucho conocimiento sobre los mapuches, etcétera, que la cosmovisión eurocéntrica u occidental. Sería más la chilena. La más chilena. Es decir, que venimos de una sociedad muy cosmocéntrica, cuando acá en Chile lo que prevalece es el antropocentrismo. Es decir, que para nosotros, conscientemente o inconscientemente, eso para mí hace la belleza del asunto. Para nosotros, conscientemente o inconscientemente, porque ya me estoy refiriendo a la cultura, somos cosmocéntricos. Somos un ente más dentro del cosmos. Es decir, que giramos en el cosmos, no el cosmos en torno a nosotros. Cuando la cultura occidental, la más chilena, es más, todo gira en torno al ser humano. Y de ahí la desconexión con el medio ambiente y la desconexión con el medio ambiente, la desconexión con los dioses, la diferencia en las diferencias notables entre las representaciones culturales en salud del chileno y el haitiano, para salir un poco de la salud mental, en cierto modo también explicaría por qué los profesionales chilenos tienden a creer que las madres chilenas son malas madres, porque obviamente la están analizando desde la lógica chilena, desde la representación cultural o desde la antropología sociocognitiva chilena, no desde la haitiana. Ahora, con eso no estoy diciendo que hay que avalar o refutar una de las dos cosas, sino estoy diciendo que hay que tratar de navegar de forma equilibrada en ambas realidades, con tal de facilitar facilitar la relación médico-paciente, profesional-usuario, etc. Yo, ahora que estamos hablando justamente de cosmovisión, ciertas diferencias entre Chile, Haití, por ahí apareció también cómo poder entender la cosmovisión mapuche, ¿cierto? Pensando en eso, aprovecharía ahora de citar una situación que comentábamos antes de empezar el programa y que publicamos ahí en nuestro Facebook, de un caso de una mujer en el norte, que por ahí a inicios de febrero, ¿cierto? El 6 de febrero, si no me equivoco. El 6 de febrero, sí, aparece una situación en que se detiene a esta mujer porque mencionan que estaba haciendo un ritual, en el fondo, por lo menos lo que aparece en la nota. A sus dioses. A sus dioses, un poco, y finalmente se le detiene,
se le separa el hijo lactante que tenía, por lo que parecía, y se le lleva a un hospital general, a la unidad de psiquiatría, de cuidado intensivo en psiquiatría en particular. Y aparece entonces esta diferencia entre, ella parecía que estaba haciendo una práctica, un ritual dirigido, dicen, a calmar su ansiedad, y se toma de otra manera desde las instituciones chilenas y se separa el hijo y se interna. Entonces, ¿qué opinión te merece toda esa situación? Mira, a ti? Yo creo que ese caso es un caso bastante difícil de interpretar por varios motivos. El primer motivo es el secretismo que existe en torno al caso. Es un secretismo aceptable. Cuando digo secretismo, me estoy refiriendo a la reserva que obviamente, legalmente, debe haber sobre algunos datos relativos a la historia clínica de la paciente, lo que sucedió realmente, etcétera, aunque hace poco salió un video que mostró que ella obviamente estaba desnuda, eso, trataba de... Ok. Y eso lo apoyo, porque eso es parte de la ética profesional, el secreto, incluso la ley en Chile garantiza eso, claramente. Sí. Pero también yo creo que es un caso bastante bonito, incluso ayer con un amigo estábamos hablando sobre el caso, porque tiene mucho elemento de análisis que podríamos usar para ir acercando una cultura, una percepción a la otra, de forma equilibrada. Primero, déjame intentar abordar ese caso desde mi perspectiva como haitiano, perfecto, no como médico. Ya, no olvido de lo médico. Ese es el haitiano, ya, el ser cultural. Ya. Yo soy el haitiano, el ser cultural. Perfecto. Yo vamos a suponer que yo estuviera en el bus con ella. Ya. No el médico, le reitero, el sí, ser cultural. Porque todo esto sucede en un bus. En un bus. Sí. Y que ella se pusiera a hacer esas cosas. Ahora, para serle franco, en la práctica, en la realidad, no hay forma de yo disociar mi ser médico de mi ser cultural. Pero voy a hacer el esfuerzo para hacerlo para que me entiendan. Por hacerlo. Lo primero que voy a pensar, y yo quiero que los que nos están viendo, los que nos están escuchando, que le presten un poquito de atención a eso. Lo primero que el ser cultural haitiano va a pensar, es que ella debe de estar loca. Pero no la locura desde los trastornos psicóticos de la cultura occidental, sino una locura entendida desde la expresión sociolingüística del creol haitiano. ¿Ya? ¿Cómo sería eso? Me explico. Es que sociolingüísticamente, estar loco en mi cultura puede tener diferentes acepciones y diferentes abordajes. Hay un estar loco que puede significar que la persona tiene un problema, un trastorno psicótico, o ya sea breve, qué sé yo, un problema que tiene que ver con la versión occidental de estar loco. Pero también hay un estar loco que puede tener que ver con una pregunta como, ¿estará loca ella? Es decir, ¿sabrá lo que está haciendo? Es consciente. Denota duda. Ah, perfecto. Es decir, no sé qué es lo que está pasando, pero lo que está pasando yo no lo entiendo. Y la tercera podría ser que, como decimos en creol, no, c'est pas poussé en eso. C'est pas poussé en eso es como una traducción, el equivalente, pero todavía sigo en estar loco. Sería como, wow, lo que le está pasando a ella no tiene explicación posible. O la explicación, lo que hay detrás de ello es algo mágico religioso. Y esos tres abordajes pueden confundir muchísimo al momento de y tratar de entender al propio paciente o a la propia paciente en ese caso, pero también puede convertir a la figura de facilitador intercultural, que debe ser como un puente tanto cultural como lingüístico, en una barrera más
a la relación médico-paciente en lugar de ser un ente facilitador. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es, el caso de ella, a mí, al Emanuel, el médico, qué sé yo, me parece un problema psiquiátrico. Pero al Emanuel, al ser cultural, le parece algo que probablemente tenga que ver con lo sobrenatural. Y de ahí la explicación de ella misma de que le estaba haciendo un ritual a sus dioses, porque para ella lo que le estaba pasando, pero no en el momento que le estaba pasando, es después de recuperar la razón, cuando le explicaron, porque justamente yo supongo, si es un problema psicótico, qué sé yo, ella no tenía conciencia de lo que estaba sucediendo en el momento que estaba sucediendo. Claro. Pero después de recuperar la razón, si me permiten la frase de esa manera, ¿sí? Ella lo que le pasó lo interpretó como tiene que ser un ritual a algún dios, porque en la realidad sociocultural de ella, cuando a alguien le pasa eso y reacciona de esa forma, y ella observando a ese alguien desde su yo normal, consciente en su raciocinio, esa persona debe estar haciendo un ritual a algún dios por algún problema que tiene. Pero qué difícil. Por eso, y era para mostrarte lo difícil que hay y que uno tiene que resguardarse muchísimo antes, al momento de emitir cualquier tipo de opinión al respecto. Ahora, ¿dónde está el problema en todo ello? O uno de los problemas. Uno de los problemas es, ¿cómo hacemos para conciliar los puntos de vista entre el equipo médico y ella, cada uno teniendo una interpretación muy diferente de lo que está sucediendo? Y si a eso le agregamos la sociedad que está observando, con todos los sesgos que tenemos, todos, obviamente la situación se complica. Que, como dices tú, complejo y no es tan simple como llegar y que suele pasar, como por ejemplo muchas personas frente al artículo mencionaban cómo no la dejan a ella expresarse, que no se permite, que ignorancia. Pareciera que el análisis es mucho más complejo desde tu punto de vista. Es mucho más complejo. Y me quedaría en la última frase que mencioné ahorita para intentar abordar lo que pasó a mi manera. Es que, por un lado, tenemos a Carabinero, que a ella la está viendo desde su cultura. Es decir, la cultura de los carabineros, la forma de entender ese tipo de proceso. Y por el otro tenemos a ella o sus familiares que interpretan lo que le está pasando a ella. Digo familiares, no sé, supongo. Desde la cultura de ellos. Y de ahí la importancia de navegar de forma equilibrada. Ahora, si a mí se me preguntara si estoy de acuerdo con que a ella le quitaran de forma transitoria al niño, porque no creo que le hayan quitado a su hijo para dárselo a otra persona de forma definitivamente. No, yo no creo. Claro, o sea, no sería la idea. Porque lo que leí es que lo hicieron en resguardo de la integridad física del niño. En este momento particular. Ahora, ¿qué opino yo sobre ello? Es que mi opinión, como yo siempre he tratado de hacerlo, con todo lo sesgo, con todo lo conflicto de interés que tenemos como seres humanos, es que, ¿qué dice la institucionalidad chilena en esos casos? Dice que al niño hay que priorizarlo porque desde mi punto de vista, cuando nos encontramos frente a ese dilema entre elegir o tratar de abordar un problema desde el relativismo cultural y los derechos humanos, obviamente tiene que primar los derechos humanos. Tienen que primar los derechos humanos. Claro. Le voy a poner un ejemplo. No me acuerdo muy bien del término actualmente. Una especie de castración que le hacen a las mujeres en la cultura de muchos países africanos subsaharianos. Circuncisión femenina. ¿Es parte de su cultura? Sí, es parte de la cultura de ellos. Entonces, si nos quedáramos solamente con el relativismo cultural, según el cual hay que respetar lo de la otra cultura y no hay cultura superior a otro, qué sé yo, entonces podríamos decir que no, entonces está bien, porque para ellos está bien. Pero
en términos de derechos humanos, eso es una aberración. Claro. Entonces, ahí tiene que primar los derechos humanos, por razones, por motivos, tanto institucionales, políticos, territoriales, qué sé yo, geográficos, como por la obligación, la responsabilidad de proteger que tienen las autoridades. O sea, tú estás planteando ahí como los derechos humanos... en ese caso, deben primar antes que el relativismo cultural. Ahora, siempre cuando no se haga en base a prejuicios o a discriminaciones, como sucedió en el caso de Joan Flauwil. Sí. Sí. Porque todo tiene su límite y todo se puede relativizar. Ese es mi punto de vista. Ahora, yo no quiero defender a Carabinero y tampoco defender a ella, porque si defenderla a ella, no quiero defender a nadie, sino le estoy dando mi punto de vista sobre el caso. De todas maneras. Yo no creo que lo que hicieron las autoridades chilenas con respecto al niño, con todos los argumentos, con todos los datos que faltan sobre el caso, que probablemente nunca vamos a tener a mano, porque son parte del secreto, sí, qué sé yo. Yo no creo que ellos hayan separado, por lo menos en el corto plazo, el niño de su mamá con alguna intención de causarle daño a ella. Yo creo que en ese caso ellos priorizaron la responsabilidad de proteger al niño, priorizando los derechos humanos. Cuando digo derechos humanos, no estoy diciendo que la mamá estaba violando los derechos humanos del niño, es todo lo contrario. Sino me estoy ubicando en el contexto de una mujer que tiene un problema psicótico, que no, estoy suponiendo, sí, no, que tiene un problema psicótico, que no sabe, que no tiene conciencia de lo que estaba haciendo en ese momento. Obviamente ellos decidieron que hay que alejar al niño de ella hasta que ella se recupere, estoy suponiendo. Si lo hicieron de esa manera, a mí me parece bien. Ahora, si lo hicieron tal como sucedió, me atrevo a decirlo, porque la justicia al final concluyó que Joan era inocente, qué sé yo. Sí. Si lo hicieron tal como sucedió con Joan, estaríamos frente a una aberración. Por eso que para mí lo más importante sería que uno tuviera datos complementarios, datos suficientes como para llegar a una conclusión, y yo siempre trato de no anticipar en mis conclusiones, en mis discursos, en mis opiniones, sin antes tener una base argumental bastante fuerte. O sea, y qué difícil en un momento como ese, por ejemplo, porque es un momento de urgencia, entonces, sí, que está ocurriendo algo y la gente trata de actuar como es de lo que piensa o siente en el momento. Bueno, estamos ahí, avisándole a la gente que estamos hablando con Emmanuel Monpoint, doctor que ha podido participar en distintos espacios respecto al tema, uno de los temas salud mental y migración en particular, también desde lo que él puede opinar en la cultura haitiana, acá en Chile. Emmanuel, te quería compartir algunas preguntas que nos hicieron llegar algunas personas, que la primera de ellas es de Mercedes Mercado, ¿ya? A quien saludamos acá en este programa y que pregunta lo siguiente, dice, me gustaría plantear la siguiente pregunta. Suponiendo que hay racismo desde la población chilena, ¿este es reconocido por los inmigrantes que son racializados? ¿Y cómo se manifiesta ese racismo en su salud mental? ¿Cómo se manifiesta en el fondo este rechazo pues, desde algo racista? Mira, quiero agradecerle a ella ¿sí? por la pregunta, porque la pregunta me dio justo la oportunidad de entrar directamente en algo que quería tocar durante la conversación. Es que mira, no todos los inmigrantes se dan cuenta de que se están integrando en una sociedad racializada. Mira. Es una sociedad racializada. Y eso yo vengo diciéndolo, y cuando digo yo vengo diciéndolo, es decir, yo vengo dándome cuenta de ello desde hace rato, y vengo diciéndolo desde hace rato. Y no soy el único en decirlo. Incluso hay gente aquí en el país que tiene muchísimo más conocimiento. Yo no tengo ningún conocimiento en el área, yo no soy sociólogo, nada. Solamente yo soy un tipo curioso que a veces me meto a revisar cosas que tal vez no tengan nada que ver con mi área de estudio. Chile es una sociedad racializada. Argentina, América Latina es un subcontinente racializado. Y es el subcontinente más racista del mundo.
pero no entendiendo el racismo o no reduciendo el racismo a la discriminación racial. Que para mí que son dos conceptos que hay que ves como diferenciar. dos conceptos diferentes. Son diferentes. Uno es, para mí, es parte de, uno es un elemento dentro del conjunto que es racismo. Y yo veo, y peor todavía va a quedar América Latina, desde mi definición o mi forma de ver la cosa, yo veo al racismo como una jerarquía de relación de superioridad e inferioridad entre los seres humanos. Ahora, el color de la piel, tal como lo han explicado muchos autores, Fanon, uno de los más acérrimos defensores de ese tipo de abordaje, uno de los marcadores puede ser el color de la piel. También puede ser el ser mujer. También puede ser el ser pobre. También puede ser el ser vivir en tal comuna y vivir en otra comuna. Al igual que puede ser el haber estudiado en tal universidad y en tal otro. Ahora, así veo el racismo en su conjunto, pero de forma más específica, la discriminación racial es evidente acá en Chile. ¿Y cuál es el tema que yo quería tocar? Que la pregunta de ella me va a ayudar a llegar directamente ahí. Es un síndrome conocido como el síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple, y mejor conocido en el área de la salud mental como el síndrome de Ulises. Síndrome de Ulises. Sí. Explícanos un poco de eso. Es un síndrome, el médico que, entre comillas, voy a decir, que lo detectó primero, es un médico español, un catalán, el doctor Achotegui, Joseba Achotegui, que es uno de los expertos, incluso es consultor de la Unión Europea sobre el tema de migración y salud mental, etc. Es un tipo tremendo, tremendamente inteligente. Y él pone en relieve dos cosas que son muy interesantes al momento de querer entender el síndrome de Ulises. Él pone primero la labilidad del inmigrante, es decir, debilidades propias, factores de riesgos propios y la hostilidad de la sociedad de acogida. ¿A qué me lleva eso? En el contexto de los haitianos en Chile, eso me llevaría a entender, por lo menos desde mi observación, y tenemos varios ejemplos, de que para los haitianos Chile es una sociedad bastante hostil. Por el lado de la sociedad de acogida, la hostilidad está, por lo menos para los haitianos. Porque todos tenemos claro que no lo es lo mismo ser haitiano en Chile, no es victimismo. Yo no soy parte de aquellos que defienden la cultura del victimismo. Yo no creo en la cultura del victimismo, pero yo creo que lo que estoy diciendo, yo tengo argumentos suficientes como para defenderlo, sustentarlo, y yo estaría de acuerdo con cualquiera que pensara que lo viera de una forma diferente a mi forma de verlo. La hostilidad ya está en la sociedad chilena para el migrante haitiano. Ahora, vamos por el lado del haitiano. ¿Están las labilidades? ¿Están las vulnerabilidades? Yo creo que también sí están. Por lo que podríamos deducir o inferir, no deducir, inferir que muchos de los haitianos en Chile están pasando por una situación de salud mental bastante compleja. Mira. Lo cual nos llevaría otra vez a otro enigma, otro dilema que es propio a la que dice relación con la salud intercultural o con lo que Devreux, el médico haitiano, Mas, Jean-Paul Mas, no, Louis Mas, el hijo de Jean-Paul Mas, conocieron como etnopsiquiatría, mayormente conocido en América Latina como psiquiatría transcultural. Es una forma de decirle que el padre de la etnopsiquiatría fue un haitiano, un médico psiquiatra haitiano.
el que primero acuñó el término etnopsiquiatría junto con el francés de Freud. Tremendo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Es probable que muchos de los pacientes haitianos que van a los hospitales, muchos probablemente, por más que se quejen de problemas somáticos, es decir, de dolor de cabeza, dificultad para dormir, dolor de nuca, etcétera, probablemente estén pasando, es una forma del cuerpo de decir que ya yo no aguanto más esa situación de estrés extrema a la cual me veo sometido. Ese sería el síndrome de Ulises, como ese... En cierto modo, no es un diagnóstico que yo estoy haciendo, No, porque pero es como el para síndrome de entendernos. Ulises tiene que ver con eso. No es un problema psiquiátrico, es un problema de salud mental. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el abordaje no puede hacerse, o no es muy inteligente tratar de hacer el abordaje desde la psiquiatría. Hay que hacerlo desde la salud mental. Es decir, no se trata de llenar al paciente de medicamentos o de confinarlo, qué sé yo, en ese contexto, en ese síndrome. Estoy hablando de otro trastorno psiquiátrico, no estoy hablando de ese síndrome, sino tratar de entender qué es lo que está pasando con él. Es decir, que la solución al problema es más socioambiental que médica. Por lo tanto, yo creo que son, para resumir y tratar de contestarle la pregunta, son pocos los inmigrantes, sobre todo haitianos, que se han dado cuenta de que Chile es una sociedad racializada. O tal vez se han dado cuenta, pero lo han expresado de una forma no tan técnica o tan clara como nosotros. Pero sí he recibido mucha señal de gente que me han dicho, ¿sabe qué? Yo creo que este país es un país muy racista. Finalmente hacen o una manera de expresarlo, a veces ellos dicen, no, eso me lo hicieron por ser haitiano. Me lo hicieron por ser negro. Me lo hicieron porque... ¿Y por qué no le hicieron eso a mi compañero de trabajo que él es de tal lugar, no es haitiano? A veces exageran, hay que admitirlo, pero también a veces hay que admitir también que tiene algo de sentido y pasa muy a menudo. Para alcanzar en el tiempo que tenemos, Emanuel, y agradecerte, está bien interesante que hayas mencionado este tema del síndrome de Ulises, que yo creo que es muy desconocido aún la situación, y que claro, la gente ve personas, por ejemplo, que están trabajando en comercio ambulante de Haití, por ejemplo, y que uno lo puede mirar y decir, ahora que tú lo dices, ¿estará esta persona pasando por esta situación de salud mental? Bueno, ahí lo dejamos para la reflexión, y que quizás, bueno, Pato se pone así como una de las personas que quiso compartir algunas preguntas, hizo varias preguntas, yo creo que por lo menos plantear dos. Una de ellas es, por ejemplo, que le gustaría saber a él si existen algunas condiciones socioculturales chilenas que facilitan o obstaculizan la integración. Que algo mencionamos de eso. Y que sería interesante también qué actitudes chilenas podrían facilitar esa integración por el otro lado, ¿cierto? Menciona también si existen resistencias al mestizaje cultural. Por parte de, entiendo aquí... de los chilenos. Sí, sí. Y menciona también si existe algún lugar o contacto donde él pueda apoyar o aprender en la práctica como profesional sobre este tema de la psicología. Bueno, mencionó varias cosas. Vamos a ver si... ¿Qué nos dice el tiempo? Sí, no, ahí quedan ahí unos 15 minutos más o menos. Ok. La primera pregunta decía relación con si acá en Chile... ¿qué factores protectores hay dentro de la sociedad chilena? Se facilita que la gente se integre o se incluya. Sí. Mira, yo creo que hay varias, o varios factores. Porque siempre hablamos de lo que obstaculiza. Sí, pero ¿qué es lo que facilita? Porque eso es lo que necesitamos empoderar. Exacto, saber. Hay varios factores. El primer factor, sobre todo, más específicamente en el área de la salud, incluyendo a los psicólogos, a todos, porque hay países en donde psicología no es de las ciencias de la salud, no sé acá. Yo he hecho la pregunta en varias oportunidades. No sé si es de las ciencias sociales, las humanidades, no sé. Depende del lugar. Bueno, esa es la respuesta que siempre me han dado. Pero más específicamente en el área de la salud,
el primer factor y uno de los más relevantes, más importante, es la curiosidad que tienen los profesionales o que han mostrado por entender qué es lo que está pasando, el interés que hay por saber. ¿Por qué? Porque ese interés denota que ya, yo tomé conciencia de que hay algo que ignoro de ese grupo o sobre ese grupo. Segundo, me interesa que la atención que yo le esté brindando a ese grupo se haga con pertinencia cultural y que sea de la mejor calidad posible. Ese es un factor protector y eso hay que potenciarlo, etc. Un segundo factor protector es bueno, es un poco más general. Encuentro que el chileno es muy, incluso yo le he hecho la pregunta, es muy como siempre dispuesto a apoyar, a ayudar al otro. Ya no. Pero te lo estoy diciendo con toda la franqueza del mundo, porque tú le puedes preguntar a cualquiera, yo soy un tipo bastante crítico, incluso yo me he ganado algunos enemigos por mi criticismo, entre comillas, exagerado. Encuentro que son muy, muy solidarios. Incluso a veces demasiado solidarios. No solamente con los haitianos, en todo lo contexto. Son muy solidarios. Y esa solidaridad es un factor protector, es un factor positivo que podemos usar como un elemento potenciador del proceso de integración sociocultural, tanto del haitiano como de cualquier otro inmigrante. Un tercer factor protector es, para mí, el interés que han mostrado muchos profesionales chilenos por aprender el creol. Exacto, muchos cursos que se han hecho. Cuando uno podría decir, bueno, entonces, a mí no me interesa ese idioma. ¿Por qué? Porque no es un idioma muy hablado, no es un idioma muy potente, qué sé yo. Pero hay mucho interés por aprender el idioma. Y yo creo que en cierto modo, ese interés responde a una voluntad o una necesidad o unas ganas de apoyar al otro, de entender al otro. Hacer ese esfuerzo. Sí, hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Porque he tenido la oportunidad de participar en algunos cursos de creol para profesionales de la salud, incluso hay uno que hicieron en la Federación de los Estudiantes de la Chile, en la FECH. Hay un interés por aprender el idioma, pero cuando uno empieza el curso, empieza a hablar, el interés no es solamente por aprender el idioma, sino es por entender la cosmovisión haitiana, por entender la sociedad haitiana, por entender la cultura, por entender al otro, con tal de facilitar su integración a la sociedad. Para mí, ese es un factor protector muy, muy, muy interesante, muy importante, muy relevante que hay que potenciar, considerando que el creol no es el francés, ni mucho menos el inglés. Y aún así despierta mucha curiosidad en los profesionales. Y un cuarto factor protector sería, tal vez sin darnos cuenta, la fuerza de la institucionalidad chilena. Lo potente que es la institucionalidad chilena, por lo menos en comparación a la institucionalidad de algunos otros países de América Latina o el mío, por ejemplo, del Caribe. Y eso es un factor protector. ¿Por qué? Porque por más malo que pudiera ser el profesional, por más discriminador, racista, porque hay de todo, que pueda ser, sabe que hay una institucionalidad ahí que no sé si impide, sino que no le permite comportarse de tal manera, y si se comporta de esa manera, puede tener que responder ante las autoridades. Eso es un factor protector. Y es muy importante. Y es por eso que entre todos, yo creo, debemos de tratar, cuando digo todos, estoy hablando no de los nacionales, no de los extranjeros, sino para usar un concepto usado en la Constitución chilena, estoy hablando de toda la comunidad nacional. De todo lo que nosotros que vivimos en las delimitaciones geográficas de Chile, tenemos que tratar de potenciar, de salvaguardar esa institucionalidad, de mejorarla. Obviamente, hay lugar para criticarla como cualquiera, porque es un factor protector y muy potenciador y que puede ayudar o que ha ayudado mucho. Y un quinto, para terminar de contestar, sería los esfuerzos, obviamente un tanto atrasados, pero que están haciendo desde tanto el Ministerio de Salud, etcétera, a pesar de todos los problemas que hubo en las últimas semanas con
las autoridades sanitarias. En tal sentido, lo que pensaba con estos 5 puntos que mencionaste es, ¿será que entonces no solo con la comunidad haitiana, sino con, en general, ahora que por ejemplo, decían, muchos gente de Venezuela ha llegado y ha superado a la población peruana, incluso Sí, que sí. históricamente había más presencia? ¿Será que entonces estos 5 puntos se debiesen aplicar en general al tema de salud mental, migración, en Para general, todos. para todos? Para todos, y yo creo que hay más temas, hay más factores. Esos son los 5 que son los pudiste 5 nombrar. sí. Y sí, obviamente para todos, porque estamos hablando de universalidad. Estamos hablando de universalidad y de qué sé yo. No podemos estar diferenciando entre uno y el otro, qué sé yo, y hay que potenciarlos para todos. Es muy interesante que podamos ahí Había una segunda pregunta, evidenciar. ¿no? Sí, sí, justamente que tenía que ver, menciona si existiría alguna resistencia al mestizaje cultural. ¿Qué quiere decir? Ahí lo desarrolla, dice, lo digo en mi experiencia ser inmigrante de la adolescencia en España. Y proliferaron las pandillas latinas como organizaciones culturales con una fuerte identidad latina. El Bien, Latin Clean. claro, yo creo que se refiere a ese, Clean. como dice, como una fuerte identidad latina bien cerrada al contacto con la cultura española, como que si hay una resistencia, como dice mestizaje, pero uno puede decir a la inclusión, como en el fondo una exclusión social claro, tan grave, tan evidente, sí, que puede provocar a que el otro se agrupe, se forme lo que los franceses llaman comunitarismo. Por ejemplo, como y eso puede convertirse o un miedo a perder la identidad. La identidad ¿Cómo lo ves tú eso acá en Chile? Mira, lo que pasa es que yo creo que todavía estamos a tiempo de hacer algo, aunque en ese sentido no veo que se están haciendo muchos esfuerzos. Incluso el discurso actual que hay vigente es un discurso excluyente para los inmigrantes. Hay que admitirlo. Tal vez es un poco incluyente para algún grupo en específico, pero para el grueso de los migrantes, sobre todo los haitianos, es muy excluyente. Es como que tú no eres de aquí, no te queremos, nadie lo ha dicho así, pero por lo menos así lo entienden, lo reciben algunos inmigrantes haitianos. Pero lo que pasa es que yo creo que Chile todavía está a tiempo de evitar que dentro de unos 10, 15, 20 años más suceda en Chile lo que sucedió en Francia, del cual los franceses no han podido librarse todavía. Cuando digo los franceses, estoy hablando de todos los que viven allá. ¿Qué ha ocurrido ahí en Francia? Lo que ha ocurrido, en cierto modo, ha sido una segmentación de la sociedad francesa, pero la segmentación no solamente desde un punto de vista cultural, sino social, habitacional, en todos los sentidos, que ha hecho que en Francia hay sectores, por ejemplo, tú llegas, es como si tú estuvieras en Arabia Saudí. Es como si tú estuvieras, varios de. Es decir, hay un confinamiento étnico como resultado de un proceso de separación alimentado por la ultraderecha francesa de años antes, a cuya cabeza estaba Le Pen, el papá de la actual Le Pen. Sí, de ellos mismos. Entonces, yo creo que si bien no podemos comparar ambos países, porque nadie se atreve a comparar dos países como si así, pero yo creo que todavía estamos a tiempo de evitar que sucedan esas cosas. Pero, lamentablemente, todo el discurso actual me está diciendo lo contrario, me está enviando una señal muy contraria a la que esperaría o esperaríamos para la sociedad chilena. Me explico rápidamente. Si el tiempo estamos bien, Bojinov. Ya, súper bien. Si el tiempo me da para hacerlo. Ya que estamos hablando de salud mental, queda demostrado que obviamente la migración es un factor de riesgo para la salud mental. Y yo intenté explicar que no la migración de por sí, sino los factores que lo acompañan, la condición, la vulnerabilidad, etc. Y que con el pasar de los años, el inmigrante termina adquiriendo la misma configuración epidemiológica en cuanto a la salud mental, también en cuanto a otras enfermedades de los nacionales.
Incluso en Chile hay algo bastante más grave. En los niños inmigrantes, los problemas de salud mental superan a los niños chilenos. Y los niños chilenos están dentro de los niños. Chile es el país, si no me equivoco, con la mayor proporción de niños con problemas mentales del mundo. Y eso, no teníamos esa cifra. Sí, ya, pero... Y eso me ha llevado a tener bastante discusiones bastante interesantes con otros profesionales de la salud sobre el apego, John Bowlby, etcétera. Sí, Demostrar, sí. son temas bastante interesantes que lamentablemente no podemos tocar hoy. Yo creo, algún día. Vamos a suponer mi hija. Yo tengo 2 hijas. La más chiquita nació en Chile. Es chilena. ¿Por qué? Porque la nacionalidad de uno es lo que dice los papeles que tú tienes. Claro, punto. Y se acabó. La ley, sí. La ley. Lo que dice la ley. Sí. Por más que tú quieras, que tú no quieras, que tú estés de acuerdo, que tú no estés, es su nacionalidad, es chilena. Muy bien. Pero lo que pasa es que mi hija está viviendo o va a crecer en medio de 2 realidades. Para no decirle 3. La primera realidad es que en mi casa ella está en Haití. Mi señora es haitiana, yo soy haitiano. Obviamente, hemos ido adquiriendo valores culturales de Chile, valores culturales de República Dominicana, donde estudiamos, pero igual seguimos siendo haitianos. Hay rasgos, características de nuestra cultura que no podemos y tampoco queremos deshacernos de ellos. Es decir, que se lo estamos transmitiendo también a ellas. Es decir, que en mi casa, ella vive en Haití, come comida haitiana y recibe un trato a la haitiana, obviamente muchas veces no tan así y viceversa, pero en el colegio, con sus amiguitos, ella va a estar en Chile. Es decir, es una niña que se va a ver enfrentada, estoy poniendo el ejemplo de mi hija para no mencionar el ejemplo de otros niños. Como de tu propia experiencia. De mi propia experiencia. Es una niña que en el colegio en Chile, los compañeros la van a identificar como haitiana. Pero cuando va a salir de vacaciones conmigo a Haití, la van a identificar como chilena. ¿Pasaría eso? Va a pasar. Y está pasando en Francia. Incluso hay un rapero francés de origen congoleño que fue a dar un concierto, primera vez que fue al país de sus papás, a dar un concierto, un tipo muy famoso, qué sé yo, multimillonario, bla, bla, bla. Y cuando regresó a Francia, un periodista le preguntó en el aeropuerto, ¿qué fue lo que más te llamó la atención en el país de tus papás? Y él contestó tajantemente, primera vez en mi vida me sentí francés. Y le preguntaron, ¿por qué? Él dijo, ¿por qué? Allá todo el mundo me decía, el rapero francés, el francés, llegó el francés. Es decir, que esa desconexión con el país de nacimiento es evidente. Y tenemos que tratar de ver cómo vamos a evitar que esos niños se sientan ajenos a su país de nacimiento, a su país. Y eso no veo, por lo menos hasta ahora, y eso es algo que tiene que ver directamente con la salud mental. Y es una de las razones por las cuales los problemas mentales, los trastornos mentales en los inmigrantes se agudizan más en los inmigrantes mal llamados de segunda generación. Como en el caso que tú planteaste. De mi hija. Sí. Porque ella se va a ver con problemas bastante difíciles de sobrellevar y ella muchas veces no va a encontrar cómo lidiar con esa diferencia. Papi, ¿por qué quiero comer tanta mayonesa? ¿Por qué me dice que no le eche mayonesa al pan? No, porque la mayonesa hace daño, pero si en el colegio todos los niños le echan mayonesa, qué sé yo, y mi hija que no nació acá, la mayor, a ella le gusta el completo, a mí no. En mi casa no preparo completo porque no me gusta. No, es normal, no me gusta. Ahora, yo sé que a veces al inmigrante le exigen que sea más chauvinista que el mismo Nicolas Chauvin, pero debo admitirlo, no me gusta el completo. No porque es malo o es bueno, sino porque le echan mucha mayonesa. Yo no soy muy amigo de la mayonesa. Y es cultural. Pero a mi hija le encanta, a la mayor. Entonces, déjame decirte que ya hay un dilema en mi casa. Ella quiere preparar completo, no hay problema, tú puedes prepararlo, amor.
pero le echa tanta mayonesa y siembra una pelea conmigo y con la mamá. Y ella siempre nos dice lo mismo, pero si todos los niños lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer? Entonces es una forma de decirte que el dilema está y tenemos que tratar de ver cómo podemos ir reduciendo o aminorando los efectos sobre los niños, porque eso en un futuro le va a hacer, si no lo revertimos y si no lo evitamos o lo prevenimos desde ahora, le va a hacer mucho daño a Chile. Y que yo creo que de alguna manera tiene que ver con el esfuerzo. Varias cosas que mencionaste creo que son necesarios recordarlas, que tienen que ver con el esfuerzo de una sociedad de poder acercarse, conocer mutuamente los distintos navegar mundos. De forma equilibrada entre una cultura y la otra, y conocernos, crear una nueva zona de confort, negociar ahí, ponernos de acuerdo. Exacto, entonces de alguna manera, y que uno ve en todos en muchos ámbitos de salud mental, como muchos prejuicios se forman justamente por no tener este gesto de conocer, de acercarse, hacer este esfuerzo, como mencionábamos. Como cerrando, ya, antes de cerrar, Pato preguntaba si había algún lugar donde pudiera aprender en la práctica como profesional psicólogo desde el punto de vista de él, como respecto a estos temas. ¿Hay algún lugar donde él se podría acercar? Mira, lo que pasa es que yo alguna vez he participado de algunos conversatorios, he hecho algunos coloquios, algunas conferencias, incluso hace poco hice una conferencia sobre VIH, SIDA e inmigración, las cifras de la discordia. Incluso la voy a volver. Tremendo tema. La voy a volver a dar este mes otra vez en Human. Incluso hay un curso sobre VIH, SIDA y la migración haitiana. Y unas declaraciones que salieron del ministro Santelli. Sí, también habría que analizar eso y ver cómo se puede abordar. Y también tenemos pautado hacer algunos cursos sobre salud y cultura, migración, salud y cultura haitiana. Perfecto. Ya. Y ya tenemos todo pautado, el programa hecho, y yo creo que lo vamos a dar con la gente de Human Business, que es una OTEC que hay, no me acuerdo muy bien del pasillo que hay frente a la Moneda. En la dirección, yo tengo problema con la dirección. No, pero ¿y en Facebook? No sé. En Facebook sí, incluso el curso ya está publicado en Facebook. Ya. Y este mes vamos a volver a repetir la conversación sobre migración haitiana y VIH. Las cifras, esta vez vamos a cambiar el título, las cifras de la discordia. Las cifras de la discordia, ¿no? Sí, porque vamos a analizar todas las cifras existentes sobre VIH, SIDA, migración, etcétera, en la conferencia que vamos a dar allá, etcétera. Incluso, siempre cuando usted quiera, yo puedo venir acá y hablar sobre ese tema sin ningún problema. Pero excelente. Pero también estamos analizando también las opciones que hay, estamos viendo pronto para ir armando cursos sobre migración, salud y más específicamente sobre la cultura haitiana. Pero lo ya establecido que tenemos es lo que nosotros le mencionamos. Ahora, hay algunos otros cursos de creol, específicamente que le enseñan creol, pero de un abordaje tanto sanitario, cultural, lingüístico, son los cursos que estamos preparando y que prontamente vamos a empezar a dar y vamos a publicar en las redes sociales. Y ojalá que ustedes puedan compartirlos para las personas que estén interesadas. Sí, vamos ahí, las personas que estén interesadas, ahí tendremos el contacto ahí con Emanuel para poder informar. Y espero que me vuelvan a invitar. Yo me estoy autoinvitando. Pero me parece perfecto. Porque hay una parte muy interesante en la salud mental, en todo eso, porque tenemos poco tiempo, que es el vudú. Pero no el vudú entendido como religión, sino entendido como sustrato de nuestra identidad cultural. Y es un tema bastante interesante. Estaría dispuesto entonces. No tendría problema alguno. Siempre cuando tenga disponibilidad, de todas maneras, contar conmigo. Ya, pues ahí estaremos en conversaciones. Y para cerrar, Emanuel, ya en esta conversación que ha pasado rapidísimo, ¿con qué te gustaría finalmente cerrar esta conversación? ¿Qué crees que pudiese resumir todo lo que hemos hablado o a manera de mensaje? Lo primero sería considerar que la migración de por sí es un factor, ya es considerado como un determinante social de la salud. Y que también el inmigrante o los inmigrantes de por sí son parte de un grupo muy vulnerable en cuanto a la salud mental.
pero solamente los inmigrantes, hay otro grupo, pero como estamos hablando de migración, Sí. y que tampoco la migración significa de por sí tener un trastorno mental. Incluso queda claramente evidenciado de que los inmigrantes, si bien tienen una menor percepción de su estado de salud que los nacionales, en realidad gozan de un mejor estado de salud que los nacionales, que son dos cosas diferentes, percepción y realidad, expectativa y realidad. Y también en cuanto a los migrantes haitianos, tratar de entender que los factores culturales, las representaciones culturales en salud, la cosmovisión es bastante diferente a la que hay acá. Con eso no estoy diciendo que tenemos que cambiar todos los manuales de psiquiatría que tenemos, de DSM-5, que estoy diciendo que hay que considerar ese otro aspecto porque es muy importante al momento de querer abordar al otro. Tan importante, ¿por qué? Porque primero le da un alivio al otro porque tú le estás dejando que tú lo consideras, que él es parte del proceso. Segundo, porque el otro, por más conocimiento que tú tengas, también tiene sus conocimientos. Y muchas veces la mejor manera de inculcarle tu conocimiento al otro, no estoy hablando de asimilación, es tratar de entender que él también tiene sus conocimientos. Tener en cuenta lo que es la identidad haitiana. Y la identidad haitiana tiene 3 pilares fundamentales. Ojalá que podamos volver a hablar sobre esos temas, que es el vudú, el creol y nuestro origen africano. Son los 3 pilares fundamentales al momento de querer entender tanto la cosmovisión haitiana como la identidad cultural haitiana. Yo diría son los 3 sustratos principales de nuestra identidad cultural como pueblo. Y el vudú, no entendiéndolo como religión, si bien es una religión, pero el vudú más que una religión es la base que sustenta todo nuestro imaginario sociocultural como pueblo. Eso. De todas maneras, hasta, bueno, aceptamos ahí la invitación, pero que a nosotros no muy agradecidos y bueno, ahí coordinaremos y dejamos estas reflexiones para toda la gente que bueno, se haya conectado y que posteriormente va a ver este programa también. Aquí a que puedan compartir sus dudas y sus ideas respecto a lo que aquí conversamos, y esa es la idea, pues va a estar también disponible en nuestro canal de YouTube, que invitamos ahí como siempre que se suscriban para que puedan ir recibiendo estas conversaciones, y nada, pues nos veremos muy pronto en un próximo capítulo aquí a Desalambrar la Salud Mental. Agradecerte, Manuel, por este espacio de conversación y gracias a usted. Nos vemos más temprano que tarde. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao.